Bueno, mis hermanos, en esta mañana quiero hacer una pausa. Estoy enseñando profetas, pero ha sido necesario también hacer una pausa para tocar algunos temas que son más eclesiológicos, que tienen que ver con la dinámica de lo que es una iglesia, cómo debería ser una iglesia. Y seguramente esa es una temática que siempre vamos a tener que estar tocando. Hay varios temas que se han tocado sobre eso. Hermano Saúl también, la última vez que predicó, también habló un poquito de la unidad también, de tener un mismo sentir. Y yo quiero un poquito seguir en esa misma línea, tratando de responder a la siguiente pregunta, ¿cierto? Que dice, ¿cómo lograr unidad espiritual real en la iglesia? Esto es algo que no siempre, ¿cierto? A lo mejor es un tema que se habla, pero es necesario. Es necesario tener unidad, unidad espiritual. ¿Y en qué consiste esa unidad? Esta mañana quiero introducirme en esto. Ah, Jesús oró, como ya se leyó la lectura en Juan 17:20, eh, diciendo, más no ruego solamente por estos, por los salvos, por los creyentes, por los elegidos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una característica de una iglesia saludable, es que hay unidad. Sin embargo, surgen muchas preguntas. ¿Cómo un grupo de personas de diferentes trasfondos, formación, edades, madurez puede tener unidad? Es una buena pregunta. ¿Cómo una iglesia, cierto, heterogénea, con diferentes personas, diferentes pensamientos, formaciones, puede llegar a tener un consenso en lo espiritual? ¿En qué consiste la genuina unidad de una iglesia? ¿Cuál es el ingrediente o cuáles son los ingredientes? Por otro lado, ¿se puede realmente tener una unidad efectiva en la iglesia? Y esta mañana, hermanos, quiero tocar este punto. Pablo dice en Filipenses 2:5, ¿cierto? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? Hay un llamado, hay una instrucción que de una otra manera nos da un consenso. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y en ese despojo, ¿cierto? Siendo Dios, Él toma forma de hombre y el contexto ahí tiene que ver, hermanos, con esa actitud, con ese sentir, ¿cierto? De, aún siendo Dios, ¿cierto? Un ejemplo de humildad, un ejemplo real de humildad. Ahora, Pablo, como le dije yo, pide a los creyentes de Filipos que tengan un mismo sentir, o en este caso, que tengan el sentir que Cristo tuvo. Y en cierto sentido, por supuesto, no siempre los miembros de una iglesia tienen el mismo sentir. ¿Y por qué sucede eso? Y esta mañana, como le dije, quiero ver algunas cosas. Notemos un versículo que Filipenses nos da una pauta de cómo lograr esto y se los menciono en tres versiones. Dice, así todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, esto también nos revelará a Dios, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Y el ánimo de Pablo en Filipenses es, por favor, hermanos, sintamos lo mismo, tengamos una misma regla, ¿cierto? Y de hecho, al final él menciona a Evodia y a Síntique que no tenían el mismo sentir y les dice, por favor, tengan el mismo sentir. Otra versión traduce un poquito diferente, ¿cierto? Dice, todos los que poseemos una fe madura. Y eso en parte también tiene que ver con la unidad, con la madurez. Dice esta versión, todos los que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Y si en algo pensáis de otro modo, bueno, Dios os lo hará ver también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Da un poco más de luz con respecto a cómo se logra la unidad. Implica, por supuesto, la madurez. Otra versión dice lo siguiente, el mismo versículo, que todos los que son espiritualmente maduros, y aquí un poquito está explicando el concepto, ¿cierto?, de perfecto, porque la palabra perfecto en Reina Valera pudiera sugerir una lectura o una interpretación errónea, pero significa cabalidad, significa justamente madurez. Y dice esta versión que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado.
Hay cosas que sí concordamos, ni un problema, pero hay otras cosas que seguramente no todos están de acuerdo. Y noten el texto, ya sea en Dios habla hoy, dice, bueno, Dios os lo hará ver también. Y eso es lo que se hace por medio de la palabra. Dios debería convencer a cada uno de nosotros a tener un consenso en, ¿cierto?, lo que es la unidad o los ingredientes para llegar a una unidad. Es obvio, hermanos, que en una iglesia hay diferentes grados de madurez. Por otro lado, la teología, que yo sepa, no es equivalente a que yo sea maduro. A veces, habitualmente podemos hacerlo o podemos equiparar, ah, no, él sabe mucho, es maduro, pero no necesariamente eso es así. Muchas veces, personas que tienen mucho conocimiento pueden ser a lo mejor poco pacientes con sus esposas, y eso me puede pasar a mí incluso. No, el pastor sabe mucho, pero ahí, ¿cómo se comporta a lo mejor en el hogar? ¿Es paciente? Es obvio que en una iglesia, hermanos, hay diferentes grados de madurez. De hecho, la madurez es un elemento esencial, pero la mayoría de las iglesias tienen grados de madurez heterogéneos. ¿Qué significa eso? Diferentes grados de madurez. Y ah, en ese sentido, hermanos, uno tiene que estar conscientes de que cómo hacemos para que la gente madure, porque lo esencial en una iglesia es que todos vayan avanzando en qué, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y esto es clave porque la palabra va a dar convicción al corazón y eso va a traer unidad como resultado. Por eso que el centro de esta iglesia debe ser siempre la palabra del Señor. Los predicadores vamos a pasar, pero ¿qué permanece para siempre? En la palabra del Señor. Hermanos, la mayoría de las iglesias, claro, tiene un grado de madurez heterogénea en conocimiento, en doctrina y en carácter. Hay personas en las iglesias que no tienen, ¿cierto? O no tienes que explicar muchas veces las razones. Las entienden, ¿por qué? Porque hay una madurez. Pero hay otras que no lo entienden y necesitan de tiempo de explicar o de entender o de llegar muchas veces a un entendimiento. Y incluso en esa inmadurez, a veces las personas se enojan. ¿Por falta de qué? Justamente de madurez o de ver las cosas de un punto de vista mucho más profundo de la palabra. Y es por eso, hermanos, que es importante tratar esto. ¿Cómo se puede lograr la unidad? Si heterogéneamente o desde el punto de vista del carácter, de la madurez, del conocimiento, de la doctrina, hay diferentes grados. Sin embargo, la palabra del Señor, hermanos, nos ayuda en esto. Y yo creo que vayan a 1 Corintios 1, porque vamos a estar viendo este versículo. Básicamente es un versículo muy interesante que dice mucho y seguramente en base a este texto vamos a analizar esta mañana lo que el Señor, ¿cierto?, dice aquí en su palabra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Déjenme leerlo. Dice lo siguiente. Os ruego, y fíjense que Pablo eh, empieza al tiro con una tensión emocional, ¿cierto? Porque os ruego, es como decir, por favor, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, ¿qué cosa? Todos una misma cosa. Evidentemente no estaban hablando todos una misma cosa. Y después dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estáis perfectamente unidos. Y fíjense, el texto mismo va explicando cuál es el ingrediente para esta unidad. Perfectamente unidos en qué, ¿qué dice su Biblia? En una misma mente y en un mismo parecer. Déjeme hacer algunas preguntas que nos ayudan un poco a entender. 5 preguntas para que vayamos viendo el texto. Primero, ¿cuál es el ruego del apóstol? Por favor, a la luz de la palabra. ¿Cuál es el ruego? Díganme ustedes. Muy bien, que todos hablen una misma cosa. Pues vamos a explicar a qué se refiere eso. Y eso claramente está apuntando hacia una consensualidad. Tiene que haber un consenso. Segunda pregunta, ¿cuál es la solemnidad del deseo? No sé si se entiende esa pregunta. ¿Cuál es la solemnidad del deseo? ¿Cuál sería? A ver,
Se los explico, ahí está, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es solemne. Él apela a quién. Por favor, estén unidos porque la junta de vecinos lo requiere. No, no tiene nada que ver eso. Él ruega en el nombre de quién. Os ruego, pues, hermanos, y fíjense siempre esto es importante, por el nombre mío, no dice Pablo, porque mi apostolado está en juego. No, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, yo tengo que reaccionar frente a eso. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Chanfle, no es cualquier cosa. Este ruego, ¿cierto? Solemne se hace en el nombre del Señor Jesucristo, que es la piedra, ¿cierto? Basal de la iglesia. Y esto, podríamos hablar mucho de esto, pero lo que nos mueve a hacer todo en la vida cristiana es Cristo. Cristo es el principio, ¿cierto? Elemental, ¿cierto? En todo ámbito de la iglesia. Y Pablo no lo deja de mencionar. ¿Qué no desea Pablo? Esto es claro, que él no quiere. Muy bien, que no haya divisiones internas. De hecho, el término eh, cisma y se traduce como cisma también, ¿cierto? Y la palabra cisma justamente es divisiones. El gran cisma de la iglesia, ¿cierto? Protestante, dicen los historiadores, o el gran cisma de la iglesia ortodoxa. ¿De qué hablan? De los grandes quiebres históricos. Y Pablo dice, no quiero que hayan divisiones, por favor, no que no haya. ¿Cuál es el grado de solemnidad? En el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, Pablo lo dice. Otra cosa desea Pablo. Miren, ahí en el texto, perfectamente unidos, ¿cierto? Muy bien, que estén unidos, pero le agrega ahí una palabrita, perfectamente unidos. Perfectamente unidos. Nosotros podemos estar unidos, ¿cierto? Superficialmente, pero la iglesia de Cristo tiene fundamentos de fondo por los cuales debe estar unida. Finalmente, ¿qué implica esta unidad? Y ustedes ya lo saben. Ahí está el ingrediente. Pastor, pero ¿en qué consiste que estemos todos vestidos de la misma, del mismo color de ropa? ¿En eso consiste la unidad? No, el texto lo dice, en una misma mente, ¿cierto? Y en un mismo parecer. Ahora, este es el kit del asunto, el kit del asunto, o sea, lo clave. Ahí está el punto central y el epicentro de la discusión. Entonces, ¿qué es tener una misma mente? ¿Estamos hablando de uniformismo? Porque eso no, en realidad no se puede hacer. ¿A qué se refiere el Señor y Pablo aquí? ¿Qué es tener una misma mente? ¿Qué es tener un mismo parecer? Y eso yo quiero que desarrollemos esta mañana. Sin embargo, hay una anatomía, permítanme ocupar estas palabras, teológica de la unidad espiritual. O sea, hay un orden, ¿cierto? Intrínseco. Si ese orden se echa a perder, no puede haber unidad. Noten este cuadrito. Que habléis todo una misma cosa. Esta es la conclusión de la unidad. Un discurso homogéneo. Y no estoy diciendo un discurso uniformista. Homogéneo significa muy similar. Muy similar. Y básicamente pueden ser opiniones bíblicamente maduras. ¿Cómo puede la iglesia tener opiniones bíblicamente maduras? Converses con quien converses. Y a veces en la realidad no es así. Conversas con alguien, dice una cosa, conversas con otro y tienen otra perspectiva muy diferente. Y a veces están muy alejados a lo que debería ser una opinión bíblica y madura. Entonces, si se dan cuenta, la unidad puede ser algo tan, cierto, superficial, pero la unidad bíblica requiere, ¿cierto?, un nivel y un estándar un poquito más alto. ¿Cómo llegamos a esto? Que habléis todo una misma cosa. Es un sinónimo de que opinen lo mismo. Yo puedo preguntar a usted, ¿qué, ¿cómo viste esto? ¿O qué piensas de esto? Y es una muy buena pregunta, así que si el pastor le hace esa pregunta, responda por favor de manera correcta, porque estoy examinándolo. No, mentira. Pero hermanos, cuando conversas con alguien y le dices, ¿qué te pareció esto? ¿Qué piensas de esto? Esa es una tremenda pregunta, porque deja ver cómo entiendes tú las cosas. Si tienes madurez realmente, si tu opinión es realmente asentada en lo que la palabra dice.
Y ya tenemos un ejemplo. Corintios no era un ejemplo de iglesia. Habían desórdenes tremendos, habían discusiones, habían peleas, había emocionalismo, había de todo. Por eso él dice, os ruego, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cuando no hay una misma mente, no puede haber un mismo parecer. Y eso es importante, porque aquí ya vamos viendo la anatomía de cómo es la anatomía, ¿cierto? En este caso, teológica de la unidad espiritual. Por ende, si no hay una misma mente, no puede haber un mismo parecer y no puede haber unidad. Y el discurso, en vez de ser homogéneo, similar, significa homogéneo, es totalmente, ¿cierto?, discrepante, pluralista incluso. Tenemos de todo, cada uno hace como jueces, ¿cierto? Como los jueces. Cada uno hace lo que le parece y en este caso se podría decir cada uno piensa lo que cree. Y eso realmente sería triste. Y déjeme decirle que esta es una lucha de todas las iglesias. No estoy hablando solamente de la nuestra, de todas las iglesias. Iglesias conservadoras, iglesias bíblicas. ¿Cómo hacer que la iglesia realmente sea unida? Fíjense que en este cuadro la unidad bíblica viene antes. El resultado es que todos hablan de una misma cosa. Pero ¿cómo se llega a la unidad bíblica? Hay dos cosas antes. Mismo parecer y ¿qué más? Misma mente. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la anatomía de este recuadro? Si no tienes la misma mente y el mismo parecer, no puede haber unidad bíblica. Y si no hay unidad bíblica, ¿cómo van a hablar todos lo mismo? ¿Cómo van a tener una opinión? Y no estoy diciendo uniformista, pero opiniones maduras bíblicamente hablando. ¿Cómo puede ocurrir? Entonces, por eso es que la base de todo esto es estas dos palabras que Pablo usa aquí. Mismamente, mismo parecer. El resultado, unidad bíblica. Sin embargo, hermanos, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué es tener una misma mente? Y en esta mañana básicamente tengo dos puntos, y una ilustración y finalmente una conclusión. Dos puntos. Primero, ¿qué es tener una misma mente? Y segundo, ¿qué es tener un mismo parecer? Pero antes oremos al Señor nuevamente. Señor, al acercarnos a tu palabra, queremos hacerlo con toda humildad, reconociendo que muchas veces yo soy un estorbo a lo mejor para la unidad. Padre, por favor, que cada uno de nosotros pueda entender cuál es nuestro papel en la unidad de la iglesia. ¿Soy un ingrediente de unificación o soy un ingrediente discordante? Señor, claramente debemos madurar, debemos crecer en ti. Y yo te ruego, Señor, que tu palabra se glorifique en medio nuestro, porque desde el pastor para abajo todos necesitamos de ti y fallamos constantemente. Por favor, Señor, ayúdanos en esta mañana a entender el consejo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es tener una mente, una misma mente? Y básicamente este es el primer punto basado en este versículo y ahí lo tenemos. Déjeme leerlo de nuevo. Voy a explicar en cuatro explicaciones lo que quiere decir el apóstol aquí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, básicamente, lo primero, hermanos, es examinar a qué se refiere cuando Pablo dice una misma mente. Y la expresión está ahí clarita, ¿cierto? Bueno, la palabra nous o noi ahí tiene que ver con la mente, no, nous. Por eso que se refiere y se traduce literalmente una misma mente, no tenemos que indagar mucho, el texto es claro, la Reina Valera lo traduce muy bien, una misma mente. Pero, ¿cuál es la idea de la palabra mente aquí? ¿A qué se refiere? Se los voy a ir explicando punto por punto. Tengo cuatro puntos. El término mente aquí se refiere al entendimiento iluminado. Hay un pasaje en Lucas 24:45 en el ejemplo, ¿cierto? Y en el hecho histórico, cuando los discípulos van camino de Maús y no entienden lo que está pasando, qué pasó. Yo pensé que Cristo, que este profeta iba a resucitar, pero, ¿cierto? Y Cristo se aparece en medio de estos discípulos, ¿cierto? Para iluminar su mente. Y dice el versículo 45 de Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La palabra mente aquí tiene que ver justamente con eso, con el entendimiento iluminado de las cosas tal como son, no como las perciben muchas veces las apariencias, o como las apariencias muchas veces nos engañan.
Mente entonces tiene que ver con un entendimiento de las cosas, una mente iluminada por la palabra del Señor. Por supuesto, va a ser diferente el resultado. Fíjense que 1 Corintios 14:15 Pablo usa esta misma palabra para decir, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Pablo está explicando en el contexto mismo de la epístola a los Corintios, ¿cierto? Porque había un desorden tremendo. Ahí algunos querían hablar en lengua, ¿cierto? Estaban preocupados de eso y él dice, a ver, paremos un poquito. Yo no puedo cantar sin entendimiento. Mi mente no puede quedar anulada en el culto, porque el culto, como dice Pablo en Romanos, es un culto racional. Claro, están involucradas mis emociones, pero el aspecto racional es importante. Mi entendimiento tiene que estar siendo estimulado por la palabra del Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 14:15. La palabra mente, hermanos, entonces aquí se refiere al entendimiento iluminado de las cosas tal como son, no como las perciben las apariencias o como en cierto sentido las apariencias nos pueden engañar. Por eso que Jesús dijo en una ocasión, no juzguéis, ¿se acuerdan? Según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Y cuál es la tendencia muchas veces? Juzgar las situaciones por las apariencias. No porque yo lo vi así y era así, pero ¿has consultado? ¿Has preguntado? Y aquí el entendimiento de la mente tiene que ver con la mente, insisto, el entendimiento iluminado. Vuelvo a repetir, Pablo ruega a los corintios, por favor, hablen una misma cosa. Y yo le podría preguntar, Pablo, ¿y cómo se habla una misma cosa? Teniendo una misma mente, pero no cualquier mente, una mente iluminada por el Señor, una mente, ¿cierto? Irrigada por la palabra del Señor. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor, leer la palabra del Señor. Un autor decía, no sé si era Spurgeon, hablando de Spurgeon, que sabía tanto, tanto, estaba tan plasmado de la palabra del Señor que no tenía sangre, tenía una especie de líquido que se llamaba biblina, algo así. Un poco extraño, explicando un poquito cuánta palabra este predicador tenía. Y hermanos, nosotros si no tenemos tiempo con el Señor en la semana y solamente abres tu Biblia el día domingo, no se puede esperar que tengas un entendimiento iluminado. No se puede esperar que tengas un entendimiento maduro de las cosas. Tercera cosa, la palabra mente, ¿cierto? Implica la observación racional de las cosas a causa de una mente bíblicamente entrenada. Vuelvo a repetir, la palabra mente implica la observación racional de las cosas a causa de una mente bíblicamente entrenada. Primera de Corintios, ¿cierto? 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y Pablo dice, ¿quién le instruirá? Y termina diciendo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese texto es un poco extraño. ¿Cómo eso? ¿Tenemos la mente de Cristo? Porque parece que a veces no tenemos la mente de Cristo, la verdad de las cosas. Porque pensamos a veces de maneras tan diferentes. Pero Pablo se refiere, hermanos, a esto, la palabra del Señor. Tenemos nosotros en medio de nosotros la mente de Cristo. Pablo dice, el propio Juan, cuando dice, santifícalos en tu verdad, ¿se acuerdan? Tu palabra es verdad. ¿La palabra de quién? La palabra de Cristo. Pero déjeme explicar un poquito más esto. Cuando vamos a la Escritura nos encontramos con Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos libros históricos, libros poéticos, epístolas, ¿cierto? Textos narrativos, textos descriptivos. O sea, no es algo místico y mágico, o sea, eh, eh, ay, ahora sí tengo la mente de Cristo. No, no se trata de eso. Se trata, ¿cierto?, de aterrizar los principios de la Escritura que se muestran por medio, ya sea de la historia del pueblo de Israel o de las instrucciones prescriptivas del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tú ves la obra de Dios, el poder de Dios. Y alguno puede decir, sí, puede ser que no sea muy entretenido. ¿Cómo que no es entretenido? La lectura de la palabra es maravilloso. Conoces al Dios de las Escrituras, al verdadero Dios en el Antiguo Testamento, su proeza, su carácter. Pero por otro lado ves también, ¿cierto?, la depravación constante del hombre.
Entonces vas conociendo cómo actúa Dios, su poder, su providencia. Y en el Nuevo Testamento es mucho más específico porque ya ahí la doctrina se va sistematizando, específicamente en todas las epístolas, especialmente las de Pablo, las de Juan, las de Pedro, las de Santiago. Claramente ahí tú ves la doctrina ordenada. La palabra mente implica la observación racional de las cosas a causa de una mente bíblicamente ordenada. ¿Qué les parece Hebreos 5:14? Pero el alimento sólido es para quién? Es para los que han alcanzado, ¿cierto? Dice el texto ahí, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense que madurez está ligado a discernimiento. Entonces, el autor de Hebreo escribe también a una comunidad, a una iglesia, en donde tenían muchas dudas. Algunos no estaban confiando realmente en las prerrogativas de Cristo. Y él tiene que corregirlos. Y incluso los reta y le dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes todavía estén tomando leche? Deberían ser maestros, ¿cierto? Hay que volver a repetir las doctrinas fundamentales. Y él hace una aclaración aquí diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y claro, una persona que ha alcanzado madurez tiene una forma de pensar diferente. Ah, la mente o la palabra mente implica la observación racional de las cosas a causa de una mente bíblicamente entrenada que deja fuera todo tipo de interferencias. Y esto es muy importante. Uno puede tener, hermanos, una apreciación correcta de las cosas, pero siempre hay interferencias en eso. A veces interferencias emocionales. ¿Qué pasa si tengo que corregir a tu hijo? O tienen que corregir a tu hijo. ¡Wow! Eh, bueno, ustedes saben, mi padre ha sido pastor por años y en varias ocasiones vimos este ejemplo de a veces tratar de corregir a hijos, incluso de líderes, y fue terrible porque muchos padres tienen a sus hijos como un ídolo en el fondo y no les puedes decir nada o no se les puede decir nada. Y esto es muy importante porque esas son interferencias. ¿Honramos más al Señor que nuestros hijos? ¿Qué pasa si nuestros hijos no andan en el camino del Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a defenderlo a brazo torcido? Hay ejemplos, hermanos, claros en la Escritura de personas que honraron más a sus familiares, a sus hijos, más que al Señor. Esas son las interferencias que no producen consenso. Miren, la palabra mente implica la observación racional de las cosas a causa de todo, o sea, de una mente bíblicamente entrenada que deja fuera todo tipo de interferencias, ya sea emocionales, tradiciones o conflictos de interés. Y muchas veces pueden haber conflictos de interés. ¿Sí? Claro, sí, por supuesto. Y eso está dentro de lo que puede ser las tradiciones, ¿cierto? La cultura, lo que... Es que eso se hacía así, ¿por qué lo cambiaron? Sí, pero no tiene ni un fundamento en la escritura, es tradición. Hermanos, finalmente, el entendimiento maduro no tiene que ver con conocimiento por sí mismo. Ah, esta persona sabe tanto, tanto, tanto. No, no es equivalente a ser maduro. Ejemplos hay un montón de eso. Entendimiento maduro no tiene que ver con el conocimiento per se, sino con el discernimiento, hermanos, discernimiento espiritual. ¿Qué piensas? ¿Cómo viste esta situación? Y esas preguntas, insisto, son claves para entender cómo tú realmente estás observando o estás interpretando las cosas. Y eso a veces puede ser un poco triste, porque a veces las respuestas no son maduras, no son las adecuadas. Fíjense, en Efesios 4:17 Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo puedes pedirle consejo a alguien que todo el tiempo está pensando en la vanidad? Tiene una mente envanecida, no va a tener una iluminación de parte del Señor. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo da otro ejemplo más y fíjense que incluso nos da nombres. Nos da nombre en 2 Timoteo 3:8 dice,
Y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, ¿cierto? Las personas carnales, los incrédulos, resisten a la verdad, hombres corruptos de qué cosa? De entendimiento. Entonces, a veces mi entendimiento, hermano, no necesariamente puede estar en el nivel más decadente, pero a veces la falta de madurez me hace tener una apreciación equivocada de las cosas, aún dentro del contexto de la iglesia. ¿Por falta de qué? Por falta de madurez, por falta también de conocimiento de la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, el entendimiento maduro no tiene que ver con simplemente conocimiento, sino con discernimiento espiritual, ¿cierto? Con distinguir las cosas. Y eso no es algo sencillo, viene con los años. Ahora, ¿qué es tener una misma mente? Hay varios términos que se pueden utilizar. Entendimiento iluminado, ¿cierto? Observación racional, ¿cierto? Discernimiento espiritual. Todas esas cosas van involucradas en, ¿cierto? Tener una misma mente. En el fondo, Pablo está diciendo, por favor, traten de tener un entendimiento iluminado de las cosas. Traten de tener madurez en la forma en que ven las cosas. Y eso apunta, hermanos, a lo teórico. Y no me estoy refiriendo con esta palabra teórico a algo seco, no, se refiere al conocimiento de la palabra. La doctrina es lo que va a definir, ¿cierto? Finalmente la unidad y el fundamento de un pensamiento y una mente iluminada por la palabra del Señor. Ahora, avanzamos al segundo punto, que es tener un mismo parecer. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con esto? Porque es la segunda ingrediente para tener, ¿cierto? O para hablar una misma cosa. Aquí tenemos, ¿cierto? La palabra y la expresión literalmente en un mismo parecer. La palabra nogme, ¿cierto? Es una palabrita que se refiere y se traduce como parecer. Pero ¿con qué tiene que ver esta palabra parecer? Ahí está la primera explicación. Dice, el término parecer es una palabra como pática, ¿cierto? Habla de la parte sentimental, de la parte del corazón, lo podríamos decir. Apunta al deseo e implica una opinión sentida y resolutiva. O sea, se está involucrando, ¿cierto? Esto de también del corazón o de los sentimientos. No del sentimentalismo, por supuesto, sino de los sentidos. Fíjense que en 1 Corintios 7:25 Pablo está aconsejando acerca del matrimonio, de las relaciones, ¿cierto? Hombre y mujer. Y él usa esta palabra, nogme, que se traduce parecer, a veces se puede traducir como sentir, de la siguiente manera: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, mi sentir, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y él da el consejo justamente, o sea, pero lo hace de manera personal, no autoritativa, sino de manera personal. Porque él dice, yo prefiero que se queden solteras, bueno, hablando también de las que en algunos casos, ¿cierto?, quedan viudas, también él repite, pero dice, esto lo digo a título personal, es mi sentir. Es como diciendo, no se metan en problemas, es como eso. Porque claramente en el matrimonio es precioso y lindo, pero también a veces hay problemas. Ah, fíjense que también en 1 Corintios 7:40 dice, pero a mi juicio, hablando de las viudas, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él está diciendo, yo soy creyente, soy guiado por el Espíritu del Señor, pero preferiría que una viuda se quedara soltera. Es mejor. Pero no lo está diciendo como normativo, sino dando su opinión como Pablo, ¿cierto? Ahora, el término parecer entonces, una palabra, ¿cierto?, que apunta a la parte de los deseos e implica una opinión sentida y resolutiva. Es un consentimiento, ¿cierto? Filipenses 14, voy a hacer esto o aquello porque es mi sentir. Y de hecho, Filipenses, a pesar de que usa una palabra em, diferente, si me quieren acompañar, por favor, a Filipenses, usa mucho esta palabra y tiene que ver con una palabra similar, ¿cierto? A lo que usa Pablo en 1 Corintios 1:10, cuando habla de la mente, nous. Aquí habla de la palabra fren, de ahí viene la palabra que se traduce como frente. Por ejemplo, en el mismo caso de Filipenses 2, ¿cierto? 5.
Haya pues en vosotros este sentir. No está hablando de sentimentalismo, está hablando de la mente, está hablando de la mentalidad. Ahí la palabra froneo tiene que ver justamente con la parte racional. Haya pues esta mentalidad. En ningún caso aquí tiene que ver con sentimentalismo. Haya pues en vosotros este sentimiento. No, no está hablando de eso. Está hablando de la mente también, ¿cierto? De una mente, ¿cierto? Iluminada, de la mentalidad de alguien. Ahora, vuelvo a repetir, mis hermanos, el término parece es una palabra pática o apunta o está dentro de la semántica de lo que es el deseo e implica una opinión sentida, ¿cierto? Este es mi sentir, en donde yo, ¿cierto? De una u otra manera, admito o en este sentido es como un tipo de consentimiento, ¿cierto? De algo, me parece lo correcto. Tercero, una explicación añadida. Sin embargo, este parecer no se basa en un sentimiento subjetivo ni tampoco en un sentimiento místico esotérico, ¿cierto? ¿A qué me refiero con subjetivo? Muchas veces nosotros podemos observar, pero es una observación limitada porque es subjetiva. Y eso es totalmente opuesto a una mirada objetiva de las cosas. Muchas veces nosotros podemos, no sé, ¿te fijaste el hermano no me saludó? Está enojado conmigo. Y a veces puede ser cierto. Pero puede que el hermano mejor venía enfermo. Eso sería una mirada subjetiva, porque no tengo todos los datos para evaluar. ¿Realmente fue una actitud en contra mía o el hermano venía mal, venía enfermo? ¿Quién sabe? En este caso, mis hermanos, ¿cierto? Este parecer no se basa en un sentimiento subjetivo, ni tampoco en un sentimiento místico esotérico. ¿Qué quiere decir eso? Yo sentí del Señor, yo vi una visión ayer. Eso, eso no tiene, hermanos, así de la Escritura. No se trata de que no, es que yo siento aquí algo especial. Eso es místico, eso es esotérico. Básicamente, ese parecer es el resultado de una mente iluminada. Cuando mi mente está iluminada, mi sentimiento es correcto. Está ligado a la mente iluminada, a un entendimiento iluminado, obviamente por la palabra del Señor. Pero yo puedo sentir cualquier cosa. Y ejemplos en este sentido hay muchos. Y no quiero hablar mal, hermanos, de nadie en este caso, pero muchas veces en las culturas diferentes o eclesiásticas, no sé, pentecostales a lo mejor, y lo digo con mucho cuidado, a veces viene el instrumento y le dice a una jovencita, el Señor me dice que tengo que salir contigo. ¿Han escuchado eso? ¿Cuántas veces se ha dado eso? ¿Eso será del Señor o será algo totalmente carnal? Casos hay muchos, muchos, en donde no había nada del Señor detrás, sino simplemente un deseo carnal de alguien por querer engañar a alguien. El Señor me dijo que tiene que salir conmigo, hermana. Wow. ¿El Señor? Sin embargo, hermanos, este parecer no se basa en un sentimiento subjetivo ni tampoco en un sentimiento místico esotérico, sino en un sentir derivado de la verdad racional revelada que me impele y que me conmueve, ¿cierto? Y el resultado es la ejecución de una acción correcta. Si yo veo una necesidad, les doy un ejemplo, mm, y Santiago lo dice, ¿cierto? Si ves a un hermano desnudo y les dices, qué bueno verte, nos vemos. No estoy siendo conmovido por la misericordia. Y en este caso, lo correcto, ¿qué sería hacer? Hermano, toma, tangible, toma, esto es un dinero para ti. Eso es ser movido en base a una observación correcta, pero también a un concepto del amor bíblico. Pero decirle al hermano que te vaya bien, bueno, arréglatela. Eso sería un conocimiento bíblico frustrado, porque no estoy practicando el amor que Dios espera que yo practique como creyente, ¿cierto? Primero, la mente se ilumina y entiendo, wow, cómo Dios me dio todo y veo que a mi hermano le falta, voy a actuar. Entonces, siempre este sentir no es un sentimiento sentimental, no, es el resultado de una mente iluminada por la palabra del Señor. Por eso que al final, cuarto, cuando Pablo dice, haya
Este sentir que también hubo en Cristo no es un llamado sentimental. Sentir en Filipenses, de hecho, es una referencia al intelecto que mueve y conmueve el corazón a la acción. O sea, hermanos, ¿qué me mueve a hacer las cosas? ¿Realmente es un sentimentalismo o es realmente la mente iluminada que transforma e inunda el corazón? Hermano, no estamos en contra de los sentimientos, pero tienen que ser sentimientos que surjan de una mente iluminada. Cuando la palabra del Señor, ¿cierto? Realmente, ¿cierto? Ilumina la mente, entonces el corazón no está ajeno a la acción y a la ejecución de la verdad bíblica. Por ejemplo, sentir compasión por alguien. ¿De dónde deviene? Deviene de la verdad bíblica, deviene de la doctrina bíblica. Y a veces no tenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina no es muy buena en realidad. Ahora, ¿cuál es la implicancia? Y aquí hay una pregunta y vamos avanzando. ¿Cuál es la implicancia de tener la unidad bíblica derivada de una misma mente y un mismo parecer? La unidad bíblica, por supuesto. Recuerden que mismamente habla de una mente iluminada por el Señor, revelada, ajustada a su palabra, y un mismo parecer tiene que ver con la parte hepática, la parte, cierto, más sensitiva, pero que se deriva de una mente, no de un sentimentalismo, de una mente iluminada. Eso va a llevar a unidad bíblica y finalmente, ¿cierto? Eso va a llevar a un discurso muy similar entre los hermanos. Claramente podemos pensar diferente, pero hermanos, lo ideal sería que tuviéramos un discurso homogéneo, opiniones bíblicamente maduras con respecto a todo lo que sucede en la dinámica de la iglesia. Pero lo clave siempre es esto, ¿qué pasa con mi mente? ¿De qué está siendo iluminada? ¿Realmente de la doctrina? ¿Estoy interpretando correctamente la palabra del Señor? ¿O tengo mezclas ahí que, o evidentemente, si tengo mezcla, el resultado va a ser muy diferente y voy a pensar totalmente diferente? Ahora, termino, hermanos, con esta comparación final. ¿Cuál es la implicancia de tener la unidad bíblica derivada de una misma mente y un mismo parecer? Bueno, un discurso similar, opiniones bíblicamente maduras. Ahora, los peligros, y con esto termino, los peligros en contra de la unidad bíblica, los extremos. Déjenme explicar esto a continuación. Tenemos nuestra línea de abajo para arriba. Miqueas 6:8, me gusta mucho este versículo. Si quieren buscarlo, lo pueden anotar. En su primera parte, el texto resume en una expresión, ¿cierto? La base teórica del fundamento de tener una misma mente. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Yo no tengo que reformular, hermanos, la ética. Dios ya la estableció en su palabra. Él dice que es lo bueno, Él dice que es lo malo. No tengo que inventar otra vez la ética cristiana. Está en su palabra. Sin embargo, siempre hay peligros, porque no todos interpretamos la ética, a veces de diferentes maneras la interpretamos. Pero Dios es claro, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. La segunda parte dice, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Precioso versículo, ya lo estudiaremos cuando lleguemos alguna vez a Miqueas. Pero la primera expresión siempre me marcó. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Joel, no vengas a redefinir la ética. Dios ya la estableció en su palabra. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Mismo parecer, miren, precioso. Salmo 119, 6 y 7. Búsquenlo. Salmo 119, 6. Porque aquí siempre vamos a tener una tendencia innata en nosotros a hacer lo opuesto a lo que es correcto. Porque siempre nuestra lucha a veces es sentimental. Cuesta ordenar el corazón. Dice Salmo 119, 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese tus mandamientos. Porque eres avergonzado, porque no obedeces la palabra. Y noten el 7, precioso. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? ¿Cuándo hacer eso? Cuando aprendiere, ¿qué cosa? Tus justos juicios. Mire la relación del corazón y de la parte racional. Te alabaré con rectitud de corazón.
¿Qué es lo que Dios mira, hermanos? Mira el corazón. Pero todo lo que tienes en tu corazón siempre sale para afuera. A veces la gente puede decir, tú no puedes ver mi corazón. En realidad, claro, no soy cardiólogo, no puedo ver tu corazón, pero todo lo que está en tu corazón sale todo el tiempo. La manera en que te expresas, la manera en que opinas, la manera en que hablas, la manera en que te conduces. Tú piensas que nadie lo observa, todo el tiempo estás mostrándolo. Pero miren qué precioso el texto. Te alabaré con rectitud de corazón. Y hermano, esto debería ser y es un desafío personal para mí. Señor, ¿mi corazón realmente es recto delante de ti? ¿Mis ojos, mi mente es recto delante de ti? Entonces, cuando hablamos de un mismo parecer, está apuntando al corazón, porque del centro del corazón no solamente parte la parte racional, sino también los sentimientos. ¿Son mis sentimientos correctos? ¿O se escapan siempre? Me cuesta controlar mis sentimientos y en cierto sentido me prostituyo por los sentimientos. Yo sé que la verdad dice esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer si... Bueno, hermanos, tristemente a veces en la iglesia esta parte es prostituible. Porque negamos la primera parte, que es la ley de Dios. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Te alabaré con rectitud de corazón. Hermano, el propósito de tener un mismo parecer es tener un corazón recto. ¿Cómo puedo tener yo un corazón recto? No, si tenemos una buena doctrina, pero ¿y el corazón? ¿Qué opina hermano de esto? Y uno dice, ay, hermano, tiene teoría buena, pero la parte emocional le falla. Finalmente, unidad bíblica, fíjense, unidad bíblica, ¿en qué consiste? Primera Timoteo 1:10, solamente un versículo. Pablo en realidad está enjuiciando todos los pecados de quienes van a ser enjuiciados por el Señor. Dice, para los fornicarios, para los sodomitas, hablando de la ley, ¿cierto? Es útil, ¿cierto? Dice Pablo en Primera de Timoteo 1:10, Primera Timoteo 1:10. Ya estoy terminando, hermanos. Primera Timoteo 1:10. Fíjense, voy a leer lo mejor del contexto. Dice, 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y fíjense al final, ¿por qué Pablo tiene que añadir esto? ¿Y para cuánto se oponga a qué cosa? No, si la doctrina en realidad no importa. Lo que importa es el amor. Hermano, fíjense la lista de atenuantes que hay de quienes van a ir al infierno para todos los que se oponen a la sana doctrina. Porque la doctrina, hermano, es la base de la unidad. Si no, estaríamos en la plaza, al frente, en ese templo que está en la plaza. Vamos ahí este domingo, el otro domingo vamos a otro templo y así. No, hermanos, la doctrina es la base de la unidad, la verdad revelada de Dios. Entonces, aquí básicamente la unidad bíblica claramente tiene que ver con la doctrina. Por eso que dice Pablo, ¿y para cuánto se oponga la sana doctrina? El apóstol Juan, acompáñame a segunda de Juan, por favor. Segunda de Juan, al final, antes de Apocalipsis. Segunda de Juan, versículo 9. Está hablando, por supuesto, de la doctrina de Cristo, pero tiene una aplicación general. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, esa expresión de Cristo, los gramáticos hablan del genitivo, ¿cierto? El genitivo, por la expresión o por la preposición de Cristo, implica muchas cosas. La doctrina que está de acuerdo a Cristo, la doctrina, ¿cierto?, que prescribe Cristo, la doctrina, ¿cierto?, que establece Cristo, la doctrina que habla de Cristo. Algunos podrían decir, sí, pero se refiere solamente a la carta. No, tiene mucha aplicación. Pero el texto dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, invítalo a tomar café, ¿cierto? Conversa con él. ¿Eso dice el texto? ¿Cómo dice? No le recibáis en casa. Hermano, entonces uno podría preguntar, ¿la doctrina es importante para el Señor?
Claramente es importante, es la base de la doctrina, de la teología, de la construcción, ¿cierto?, de la iglesia. Finalmente, hermanos, tenemos discurso bíblico homogéneo, opiniones bíblicas. Pero, ¿cuáles son los peligros? Estoy hablando de los peligros en contra de la unidad bíblica. Noten lo siguiente, extremos. Aquí tenemos dos extremos. Tenemos lo central, el balance. Por ejemplo, si yo tengo una teología laxa, ¿qué significa laxa? Superficial, como chicle, así como que no es muy súper libre, así, súper light. Bueno, el extremo va a ser el liberalismo. Y eso no va a traer unidad. Si tú tienes una teología laxa, sí, pero pastor, ¿por qué le pone tanto color? Si cada uno tiene su expresión y tiene su verdad. Eso no te va a llevar a un liberalismo. Y eso tiene que ver específicamente con un extremo. El otro extremo es tener una teología estricta. Eso te lleva al otro lado. ¿A qué cosa? Al legalismo. Otro domingo todas las hermanas con falda. Eso no es un mandamiento, sería un legalismo. Entonces tenemos dos extremos aquí. Lo central es esto, una mente iluminada. Ya Dios estableció. Y a veces nosotros podemos confundir las cosas y podemos pensar que lo que dice el Señor es estricto. No, no. Lo que es bíblico, hermanos. No es estricto. Le acabo de mencionar, cualquiera que viene a ustedes con otra doctrina no la recibe ahí en casa. Pero nosotros a veces reinventamos la teología y compartimos con medio mundo, e incluso invitamos a cualquier sectario a la casa y nosotros llegamos a ser la autoridad porque nosotros redefinimos la doctrina ahora. O sea, el equilibrio es, si Dios le importa la verdad, bueno, a mí me tienen que importar la verdad. Pero cuidado con los extremos. Teología laxa, ¿cierto? Super light me lleva al liberalismo. Iglesias light, uff, montón. Cristianos light fuman el fin de semana y después cantando en la iglesia. Relaciones totalmente light, libre. Por eso es complicado, hermanos, este tema. Eso no va a traer unidad. Si tú tienes o eres parte de la iglesia y no consideras tener una misma mente iluminada por la palabra del Señor, entonces no eres parte, no estás ayudando a tener una misma opinión o opiniones maduras y bíblicas. Otro extremo, mismo parecer. ¿Cuál es el peligro? Sentimentalismo y apatía. Son dos extremos. ¿Qué es la apatía? No me interesa si estás sufriendo. Hermanos, como creyentes y como iglesia, nosotros debemos interesarnos entre nosotros. Usted tiene que llamar a su pastor. ¿Lo llama o no? ¿O espera que yo lo llame todo el tiempo? Ajá. Usted tiene que llamar a su hermano. ¿Lo hace? Hermano, ¿cómo estás? Sé que estás pasando un momento difícil. Estoy orando por ti. Qué aliento, hermano. Ser apático es una persona que no le interesa a nadie. Y básicamente esto es ser insensible. Nosotros tenemos que interesarnos por otros, por los otros, hermanos, por los creyentes. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? El sentimentalismo pecaminoso. ¿Sabes que un hermano está en pecado? Y en vez de corregirlo, ¿cierto? Lo proteges, lo animas, no sé. No le dices, hermano, has pensado en volver al Señor, no estás bien. Se dan cuenta que tenemos extremos peligrosos. Yo puedo tener una percepción y a veces más sentimental que bíblica. Por eso es que hay que tener cuidado. El equilibrio es tener un mismo parecer, pero que se arraiga en una mente iluminada por el Señor. Dios ya estableció lo que es bueno y lo que es malo. Yo no tengo que redefinirlo. Por eso es que tenemos que tener cuidado en esto. Unidad bíblica, dos extremos. Bueno, hermanos, unidad, bueno, aquí estoy hablando de la uniformidad, uniformismo. Esto se puede dar, por ejemplo, en los regímenes comunistas. Cuando vas a las escuelas, ¿cierto? Ves noticias, ves a todos los niños hablando maravillas, ¿cierto? Bueno, ya no está ahora de Maduro o de Chávez, ¿se acuerdan? Todos hablan maravillas. Eso es uniformismo, es un adoctrinamiento, pero brutal. Mi hermano, en la iglesia no podemos hacer eso. Yo no puedo adoctrinar a todas las personas. No soy dueño de las almas, ni los ancianos, ¿cierto? Tampoco son dueños de ustedes. El Señor es el dueño. Nosotros somos servidores en manos del Señor, nada más. Entonces, yo puedo entender la unidad bíblica, que, no, que tú tienes que pensar de esta manera.
Por supuesto que hay un ánimo de parte pastoral de que los hermanos maduren y piensen maduramente. Y a veces uno se frustra al ver la inmadurez o al ver el sentimentalismo y no ver la realidad, el equilibrio bíblico. Lo otro sería una unidad superficial. Están todos peleados, pero igual nos juntamos. Eso no es unidad. Eso es como un equipo de fútbol. ¿Cuántos jugadores han explicado que llegaron a equipos grandes y nadie se hablaba? Jugaban maravillosamente en la cancha, pero en la interna nadie se hablaba. ¿Por qué? Aparte de los egos, no puede haber unidad en un equipo secular. Pero aún en la iglesia a veces, hermanos, se produce esto. Nos une el Espíritu Santo como hijos de Dios, pero a veces no pensamos lo mismo. ¿Por qué? Por estos extremos. Finalmente, hermanos, el discurso bíblico homogéneo, opiniones bíblicamente maduras, no se trata de opiniones autoritarias. A veces la gente puede malinterpretar eso, oh, el pastor que es autoritario con su forma de pensar. ¿Será que tú eres demasiado liberal? Si eres demasiado liberal, claramente todo lo que va a ser, ¿cierto? Y diga el liderazgo puede ser autoritario, porque eres liberal simplemente. El otro extremo puede ser opiniones relativas. Ven a mi iglesia, aquí pensamos de todo, hay lugar para todo el pensamiento libre. Imagínense. Y esa es la onda en el día de hoy, cada uno tiene su verdad. Fijado, ¿no? Tu verdad también tiene cabida, ven con nosotros. Hermanos, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también dijo, porque hay un solo Dios y un solo, entre los dioses y los hombres, Jesucristo hombre. No hay varias verdades, no hay varios caminos, es uno solo. Déjeme terminar, hermanos, entonces, con un par de conclusiones. La unidad de la iglesia es posible cuando los creyentes se someten a lo que Dios ha establecido en su palabra. Cada vez más cerca de la palabra, tus opiniones van a ser mucho más sensatas y más maduras. Entonces la pregunta obvia es, ¿necesitas conocer la palabra? Me alegra mucho de que varios de nosotros están estudiando un curso de consejería. ¿Por qué? Porque eso va a unar y va a traer consensualidad a nosotros. Y nadie va a decir, no, yo pienso que este hermano tiene problemas porque en su infancia eh, no le regalaron un autito, porque es pecado simplemente. Eso trae consensualidad. Vuelvo a repetir, primera conclusión, la unidad de la iglesia es posible cuando los creyentes se someten a lo que Dios ha establecido en su palabra, como dice Miqueas, oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno. Yo no tengo que redefinir, hermanos, lo correcto. Está aquí en su palabra. Segundo, la anatomía de la unidad comienza con una mente iluminada por la palabra del Señor. Esta es la base de un sentir sabio, maduro y bíblico. A veces, hermanos, confundimos las cosas. Tú puedes ser muy sentimental y no te estás dando cuenta. No se trata de ser apático, pero tenemos que tener cuidado en ser sentimentalista a tener realmente compasión del corazón. Son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Tercero, la unidad no es un fin en sí mismo, sino un resultado de pensar bíblicamente y de sentir dentro del marco de la verdad revelada. Yo tengo que pensar dentro de este marco. Mi corazón, mis sentimientos tienen que estar aquí, enmarcados. Si no, entonces no estoy, ¿cierto?, aportando a la unidad real, bíblicamente hablando. Cuarto, uno de los peligros o problemas cuando no hay unidad es la constante inclinación hacia los extremos del balance bíblico. A veces yo puedo tener extremos y no me doy cuenta. Por eso, hermano, es importante considerar entre la heterogeneidad de la iglesia. Por ejemplo, si tú eres joven, si consultas a un joven, no vas a aprender. Tienes que consultar a alguien mayor. Habitualmente, ¿cierto? Una de las críticas que se hacía, y en su momento lo vimos, de por qué las clases a veces eran contraproducentes, porque ¿cómo puede ser que jóvenes enseñen a jóvenes? Lo lógico es que los mayores enseñen a los jóvenes. Y gracias al Señor, al menos nosotros acá podemos practicar eso en parte. Quienes enseñan a los jóvenes, ya se ha dicho, la mayoría de los ancianos, los hermanos maduros, porque eso es el orden. Lo mismo, los padres deben enseñar a sus hijos, no al revés.
Quinto, la unidad es un ruego de Pablo a los Corintios, pero también es un mandato a todas las iglesias. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, en esto generalmente los pastores podemos a veces sufrir en silencio. Hoy no hay unidad. Pero ahí es donde uno tiene que aprender a descansar en el Señor. Señor, tuya es tu iglesia, yo no la compré, tuya es. Trae por favor unidad a la iglesia. Y eso debe ser nuestra oración. Si yo tengo que retroceder en algo, que el Señor me dé sabiduría para hacerlo. Si usted tiene que retroceder en algo, que Dios le dé la sabiduría y la valentía para hacerlo. Finalmente, en la unidad bíblica de una iglesia, los criterios, los sentimientos y costumbres quedan afuera. La unidad bíblica deviene, hermanos, por medio de la doctrina bíblica revelada. Hay costumbres que son buenas, no son malas, pero cuidado con enaltecer una costumbre al nivel autoritativo. O hay sentimientos que claramente son lindos, pero cuidado con caer en el sentimentalismo. Finalmente, la unidad de la iglesia no llega de la noche a la mañana, hermanos. Es también una obra de parte del Señor cuando los creyentes nos sometemos a Él y a lo que Él ha revelado en su palabra. Vuelvo a repetir Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Termino leyendo, hermanos, Juan 17. Más no ruego solamente por esto, dice Cristo al Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Ella nos ayuda a comprender, nos da colirio a nuestra mente, a nuestros ojos para ver las cosas como tú quieres que las veamos. Padre, por favor, pule en nosotros cualquier arista que no te agrade, Señor, cualquier arista que no permita lo que tu palabra desea para nosotros, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Padre, necesitamos santificarnos y muchas veces tú necesitas también pulir nuestro carácter, pulir nuestra mente. Por favor, Señor, ayúdanos como iglesia, que realmente podamos tener unidad espiritual. Por eso, Señor, te ruego que tu palabra se glorifique en medio de cada uno de nosotros, que haga lo que tiene que hacer, porque ella solamente tiene poder para transformar cada uno de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.